un tema, me dieron una semana de plazo. Lo que sucede es que yo estaba estudiando, todo tranquilo, y entonces cuando salí a exponer al frente, me quedé mudo, callado, me venció los nervios, el miedo, y fue ahí donde pedí ayuda y entendí que era necesario aprender ciertas palabras en las cuales tenía que decir en el momento de exponer. Los hermanos de la iglesia me enseñaron a mantener los gestos y los ademanes adecuadamente a la hora de expresarme, dar énfasis al mensaje para que el público entienda y sobre todo resaltar los puntos sobresalientes. Bueno, la primera vez que yo también tuve una experiencia fue en el colegio. En el colegio cuando entré a nivel secundaria, que empecé a estudiar en Saraverde, ahí fue donde me eligieron para salir a dar un poema así frente a mis compañeros. Yo lo había aprendido el poema, pero no sabía qué mímicas hacer, no sabía el tono de voz adecuada, no sabía cómo expresar ante mis compañeros. En ese momento yo también salí y lo primero que hice fue mirar a un punto fijo y empecé a recitar el poema con algunas mímicas que me salían del momento. Luego mi profesora me corrigió, me dijo que me faltaba la mirada que era al público. Mirar al público para que los chicos se concentren en el mensaje que yo estoy dando. Porque si yo miro a un punto fijo, entonces ellos van a estar haciendo otra cosa y no van a prestar atención. También el tono de voz que sea adecuada. Si voy a estar tal vez en una exposición, tiene que haber un tono de voz adecuada. Si va a ser una declamación, va a ser otro tono de voz adecuada. Depende a los momentos en los cuales está la escena. Y también, si es una exposición, no desviarme del tema. Gracias. Sucedió ya por el 2012, durante una exposición en la Feria de Ciencias a nivel nacional que se realizó. Mi grupo, invitado a nivel regional en Cascas, tuvimos la noche anterior varios problemas. Entre ellos estaba la mala organización del colegio que nos invitó. Además, sumado a eso, el tiempo tan corto que nos dieron para viajar, instalarse, el ambiente, el entorno, había bastante bulla, no era un lugar propicio para una exposición. Además de eso, nos jugó una mala pasada también el sueño, dado que la noche anterior, 2 de la mañana, 3 de la mañana, aún seguíamos armando el trifolio. Eso fue también algo que nos jugó en contra. Aparte de eso, hubo también entre nosotros un problema mucho más grande, que era la falta de concentración, debido, como ya lo dije, al entorno. Así que de esa mala experiencia, en la cual perdimos, por supuesto, llegué a la conclusión de que eran 3 cosas importantes lo que nos había fallado en esa vez: la concentración, el entorno y la falta de condición física óptima para esa exposición. Gracias. Bien, muy buenos días, profesora, compañeros. Yo les voy a dar algunas recomendaciones para hablar en público, que sería saber del tema, adecuar la voz de acuerdo al público y tener seguridad. Bueno, un ejemplo que yo les daría sería de una compañera mía, compañera de la secundaria. Al momento de ella exponer su tema, venía, hablaba conmigo y me decía: no puedo, no quiero salir, no puedo. Y yo le decía: dime tu tema. Ella me lo decía correctamente, con todas las pautas, exactamente bien. Entonces yo le decía: pero está bien, sal. Me decía: no, pero no puedo, yo no lo sé. Digo: pero sí lo sabes. Entonces al momento de salir, solo saludaba, decía la mitad de su tema y decía gracias y se terminaba. Entonces, digamos, y todo lo que a mí me expresaba, digamos, individualmente, ya no lo decía al público. Y por eso se necesita tener seguridad al hablar. Gracias. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a darles unas recomendaciones cómo hablar bien ante el público, pero para ello voy a primero iniciar con una experiencia. En el colegio a mí mucho me gustaba lo que es exponer. Sé que tal
vez no lo hacía bien, cometía muchas muletillas, y es por ello que mi compañero les va a dar algunas recomendaciones para poder hablar bien ante el público. Las muletillas son sentirse seguro en sí mismo, tener ideas claras, centrarse en el tema, sonreír si es necesario, atraer al público con tu tema para que ellos se presten atención y así brindarle una información correcta. Para finalizar con estas recomendaciones que le brindó mi compañero, también quisiera volver a decirle otra experiencia que me pasó, que le pasó a un compañero mío que estudia acá en el Instituto Privado del Norte, también ya está en el 4º ciclo. Él me contaba que cuando aún no iniciaba sus clases, él estaba asistiendo a una congregación, pero no hablaba bien ante el público, él tenía mucho miedo y aparte también no decía pocas palabras y el público no lo lograba comprender. Ahora ya está en el 4º ciclo y ha llevado el curso de habilidades comunicativas, lo que le ha ayudado bastante a desenvolverse ante los demás. Ahora ya en su congregación se logra desenvolver de muy buena manera y hasta algunos le comentan de que puede ser hasta pastor porque un pastor se desenvuelve bien ante el público, ¿no? Y eso es el comentario que le hacen a él y él sonríe solamente. Esa es la experiencia que les quería comentar. Gracias. Profesora, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. En esta ocasión nosotros vamos a darles unas recomendaciones para mejorar nuestra expresión ante un público. Pero antes de ello vamos a contarles una experiencia. Bueno, mi primera experiencia que tuve fue a los 12 años de edad en la iglesia a la que asisto, cuando me dijeron que tenía que ser el misionero. El misionero es una historia que se tiene que relatar. Entonces yo estaba muy nerviosa porque había más de 50 hermanos y no sabía cómo expresarme ante un público porque iba a ser la primera vez. Entonces tomé el consejo de una hermana que me dijo que mirara fijamente, pero a la pared. Yo estaba mirando fijamente a la pared, pero me di cuenta que los hermanos no me tomaban atención y comenzaron a hablar entre ellos, y por ello con esto quiero decirles algunas de las recomendaciones. Primero, expresarnos ante un público. Tenemos que mirar fijamente al público para que así podamos conectarnos con ellos y también utilizar una manera gestual adecuadamente. Otro de los aspectos a tener en cuenta, en mi opinión, sería el contacto visual, como mencionó mi compañera, con el público, ¿no? Porque de esa manera podemos saber si nos están entendiendo. Mirándonos sabemos si nos están prestando atención, si están escuchándonos también. Y quizá también podría agregar a esto el no sentirse nerviosos, soltarse, hablar, conocer el tema también. Profesoras y compañeros, tengan todos muy buenos días. El día de hoy les voy a dar algunas recomendaciones para hablarles al público. Primero, lo primero que tienes que hacer es perder los nervios. Y también tienes que sentirte segura de lo que tú estás haciendo, captar la atención de todos tus compañeros, dialogar con ellos, hacerles que opinen de lo que estamos hablando. Ante todo, buenos días. Voy a continuar dándoles algunas pautas cómo expresarnos ante un público. Hablar con la voz fuerte y clara. Evitar de que el público se desconcentre y nos tome más atención. También expresarnos dinámicamente frente a un público, de la forma haciéndole de que ellos nos opinen cómo nos estamos expresando, ya sea de un tema, haciéndole algunas bromas para que nos puedan entender. Gracias. Bueno, vamos a dar algunas recomendaciones para poder expresarnos y hablar ante un público. Debemos desplazarnos en el escenario y mirar fijamente a nuestro público para que éste
pueda tener nuestra atención y nosotros poder observarlos para ver quién verdaderamente nos está atendiendo y quién no. De esa manera podemos hacer algo didáctico para que ellos vuelva su atención a nosotros. Otra recomendación es hablar fuerte, preciso y despacio, para que así nuestro público nos pueda entender mejor. Con esto ellos podrán entender nuestro mensaje. Otra recomendación que les puedo dar es hablar con coherencia. También deben diccionar bien sus palabras para que el público entienda, y capte lo que les quieren decir. Una experiencia que me pasó a mí fue que el año pasado, cuando estaba en 5º año de secundaria, tuve que dar un mensaje a todos mis compañeros. Entonces nos reunimos en el auditorio de la Universidad César Vallejo y como era la coordinadora de mi grupo, de mi salón, tuve que dirigirme a muchas personas. Ese día me sentí muy nerviosa, pero gracias a mi profesora que me dio algunas recomendaciones, pude expresarme y hacer llegar mi mensaje a todas las personas que estaban allí. Le doy pase a mi compañera para que nos dé algunas otras recomendaciones. Muchas veces en el colegio, como ustedes bien saben, todos tenemos que exponer, ya sea por temas, áreas que nos dejan nuestras profesoras. Uno de esos yo tuve que exponer. Siempre cuando hacía diapositivas, lo mostraba todo en la pantalla, pero me paraba aquí al frente y me agarraba, explica. No hacía ni daba vuelta para poder explicar sobre las diapositivas. Y esto quiero llegar a dar que nosotros cuando salimos a exponer podemos hacer refuerzo de una imagen. Si es que nosotros nos estamos olvidando el tema o nos estamos poniendo nerviosos, entonces mostramos un video o una imagen. Esto nos ayudará para nosotros poder pensar, ordenar nuestras ideas y poder expresarnos de manera eficaz. Otra podría ser poder interactuar con el público. ¿Cómo así? Nos toca exponer un tema, por ejemplo la fotosíntesis, algo muy simple. Preguntarte, compañero, ¿qué sabes del tema? ¿Qué te parece? ¿Qué crees que debería hacer para mejorar esto? O hacer preguntas, interactuar con el público para poder expresarnos bien. Eso nos ayudará a nosotros poder sentir seguros que nosotros podemos llegar con ustedes a dar a entender el tema. Gracias. Buenos días, compañero, buenos profesor. El día de hoy vamos a explicar un poco acerca de nuestros errores que hemos tenido frecuentemente en nuestros primeros días como nos iba cumpliendo. Primeramente les voy a hablar acerca de cómo nosotros presentarnos ante un público. Muchos salimos al frente y decimos, hola, mi nombre es tal, y no es así. Es preferible mejor demostrar con hechos, ¿no? Y salir adelante y decir mi estado físico es tal, o comenzar con una pequeña historieta para no aburrir al público y llamar más la atención al público. Para eso tenemos que seguir una serie de pasos o unos procesos que, de acuerdo a nuestros conocimientos, un punto fijo sería llamar la atención o también centrarnos un cierto punto para nosotros poder captar la visualización de ustedes hacia nosotros. Otro punto muy clave sería el conocimiento que se tiene cada uno de nosotros para hablar de cierto tema. Otro punto sería el desplazamiento de un tema o un tema acoplado para nuestra clase o para ustedes mismos, ¿no? Para poder captar y poder recibir nuestra información hacia nosotros. Mi compañero nos va a dar una breve explicación. Lo que debemos hacer es analizar y estudiar bien el tema para así no tener errores no deseados. Entonces, al analizar y estudiar y comprender, tener un buen dominio de ese tema, nosotros vamos a hacer llegar con éxito el mensaje público. Gracias.